con nosotros Vicenta Hernández Haddad. Y ustedes ya la conocen y la quieren tanto como nosotros. Ella Gracias. es psicóloga con una especialidad en educación sexual. Y siento, Vicenta, que también te has dedicado muchísimo en este tema de la educación a lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños y los adolescentes. Sí, y en la gran cantidad de temas que hay de sexualidad, porque hagamos el preámbulo de sexualidad es los mismos afectos que la capacidad reproductiva de elegir tener o no tener hijos, cuándo tenerlos, con quién tenerlos, de qué manera tenerlos, la capacidad que tenemos de sentir placer y decidir con quién y en qué momento y de qué manera, bajo qué premisas, y por supuesto la parte de identidad de género, que es con la que tú estás iniciando, que es, bueno, me gustan las mujeres siendo mujer, o me gustan los hombres, o me gustan las mujeres y me gustan los hombres, y en qué momento siento que tengo mayor orientación hacia un género o el otro, y entender que la orientación sexual no es una enfermedad, es algo que sale desde adentro del ser humano, que es como para quien le va a gustar el chocolate y a quien curiosamente jamás le va a gustar el chocolate, y que no podemos pensar que vamos a educar para que bajemos el índice de homosexuales en el país. Es increíble que haya gente más preocupada por reprimir la orientación sexual que por bajar el índice de abuso sexual en nuestro país. Claro. Y esto es lamentable porque estamos hablando de cómo nuestra sociedad fomenta a que se siga agrediendo a la población que se sale de lo que por mucho tiempo le llamábamos normal, y que hoy en día sabemos que ser normal pues no es algo que podamos definir, porque va a haber algún estilo de vida que para ti es normal, que a lo mejor para mí es algo que yo no voy a usar, incluso hasta en el vestido. Yo te acabo de decir, qué linda te ves con tu vestido, y es un vestido que a mí no me gustaría para mi forma de ser, de cuerpo, de personalidad, de edad, etcétera. Entonces, creo que cada vez que queremos ajustar a nuestros jóvenes a un cuadrito, estamos violentando tanto como si fueran agredidos sexualmente. Correcto. Ahora, ¿cómo vamos a educar si nosotros mismos no estamos educados? El otro día me dice un muchacho joven, 25 años, con una hermana de 16, y me dice, híjole, estoy muy preocupado, creo que mi hermana es gay. Y era una gran preocupación la que tenía. Entonces, si estamos empezando desde que un chavo de 25, que se supone que ya está más abierto, ¿no? Y con mayor entendimiento, porque se habla más de todo esto, pues imagínate sus papás, qué es lo que van a pensar y cómo la van a orientar. Claro, y que a veces son los hermanos y hermanas quienes sirven inicialmente para coachear a ese hermano o hermana que es con una orientación sexual no heterosexual, y que sirven de muchísimo apoyo. Ahí es donde acabo de ver una jovencita que en su casa nadie había percibido nada, y el hermano de 11 años, la chavita tiene 17, le dijo en una ocasión, oye hermana, ¿no será que tú eres lesbiana? Y entonces ella apenas se lo estaba cuestionando, y entonces le dice, ¿por qué piensas que yo podría ser lesbiana? Pues mira, yo no te veo que hables de chicos, no sales mucho, a lo mejor tienes miedo de que la gente se dé cuenta. Claro, podrían ser muchas las razones, pero el chico le atinó, a los 11 años le atinó en algo que apenas ella se estaba leyendo internamente, de a ver, ¿por qué soy así? ¿Por qué de pronto me gusta una amiga, pero no sé si es que la admiro o es que me siento atraída? Y mis fantasías sexuales van en función de mujeres y no de hombres, y cuando me imagino tener una relación de pareja me la imagino con una chica, pero qué miedo, y entonces mejor se lo digo a mi mamá, porque a mi papá creo que le va a costar mucho trabajo porque es machista. Entonces te estoy resumiendo el proceso, y ese proceso en palabras, como lo puse ahorita, es muy fácil decirlo. Ahora vívelo. Entonces yo invitaría a las mamás y papás a que reflexionaran en esto de que a lo mejor tu hija, tu hijo se está cuestionando, ya no digamos la orientación sexual, que sé que en las familias es lo que más trabajo cuesta. Hablar de homosexualidad, hablar de abuso sexual, hablar de relaciones sexuales, y si son antes del matrimonio, con más razón les cuesta trabajo. Todo eso lo puedo entender como educadora en sexualidad, porque pues estoy sensible siempre a lo que las mamás, familias en general
tienen de dudas. Pero tenemos que bajarnos, ahora sí que como dicen los jóvenes, bajarle varias rayitas a esa rigidez y ese miedo para conectar con ellos. Y también quitarnos nuestro propio miedo y sincerarnos, porque esta es otra historia. Esta mujer con 2 hijos, en algún momento de su vida decide que es lesbiana y entonces lleva a vivir a su pareja con ella, pero ante los hijos finge que son amigas y socias. Sí. Entonces los hijos entre ellos hablan y dicen: no entiendo a mi mamá, o sea, sabemos claramente que es lesbiana, pero pues no nos lo quiere decir. Claro. Lo que sí nos molesta es que no podemos traer amigos a la casa porque a ella le molesta que vengan otros porque los otros sí se podrían plantear. Entonces, ¿en qué momento esta mamá cree que los amiguitos sí se podrían dar cuenta, pero que sus propios hijos no se dan cuenta y que mejor debe de mantener esto callado? Yo creo que esto es como si fuera una relación heterosexual, cuando alguien insiste en que voy con un amigo a tomar un café y los hijos se dan cuenta que está arreglándose de una manera que no lo hace cuando sale con su amiga, ¿no? Sí. Entonces, sí me parece que hay que hablar con honestidad. Sí se sugiere que cuando apenas se está conociendo una pareja, sea la orientación sexual que sea, no se involucre a los hijos, porque además todos hemos pasado por eso, donde te enamoras, sientes que ya encontraste a alguien que es muy valioso desde tu punto de vista, y ya que pasan los meses, ya que hay que pagar cuentas, ya empieza uno a dormir con el candidato o la candidata pareja, pues aparecen cosas que dices, no es lo que yo creía. Entonces ya cuando involucraste a los hijos, esto es más complicado. Entiendo que es muy complicado también si además es alguien del mismo sexo, del mismo género, porque entonces, y más si hay hijos, pues es muy probable que haya habido una pareja heterosexual viviendo en casa con esos hijos y que entonces esto genere pues el gran cuestionamiento de, a ver, ¿y cómo estuviste casada con mi papá si además ahora vives con tu amiga? Claro. ¿Sí? Y entonces puedes decirle, bueno, existe la bisexualidad, que además los niños desde 5º, 6º año de primaria máximo saben qué es la bisexualidad y saben que, bueno, que hay personas que tienen atracción tanto por hombres como por mujeres desde lo sexoafectivo, como dice David Barrios, ¿no? Oye, es como el chiste ese, ¿no? De, mi hijo, ha llegado el momento de que hablemos de sexo. Está bien, papá, ¿qué quieres saber? ¿No? Así Más es. o menos así. Entonces, Vicenta, ¿en qué momento debemos de empezar a hablar de sexo con nuestros hijos? Mira, yo creo que desde que nacen los bebés, porque es la manera en que los papás se van a entrenar. En la medida en que estén hablando de te voy a bañar, te estoy lavando tu ano, te estoy lavando tus axilas, te voy a jalar tu prepucio, te voy a separar tus labios de la vulva, todo eso hace que mamá y papá vayan rompiendo este miedo que tenemos a decirlo, porque hasta con las parejas, yo oigo parejas que de pronto pregunta uno en terapia de pareja, oye, ¿en qué momento sientes que se le erecta más fácilmente el pene a tu pareja? Y es que no sé, pero bueno, no lo volteas a ver, no, es que no me atrevo, pero bueno, no lo tocas, no, me da pena. Y entonces digo, si eso pasa con una pareja, me puedo imaginar que a lo mejor con un hijo o una hija pequeñito, pues da mucho temor a invadir esa intimidad. Entonces creo que es un buen momento de ensayar, empezar a leer libros donde vienen caricaturas de cómo es una vulva, cómo es un pene, cómo hablar con los niños y ensayarlo así. Y muchas veces dicen, pero el bebé tiene 5 meses, pero entiende, ¿sí? Hay una anécdota que cuento de una mamá que decía que el papá bañaba a la bebé y ya cuando le tocaba lavarle la vulva, ya se la pasaba a ella. Y entonces le dije, ¿por qué te la pasa a ti? Es que pues para lavarle la vulva yo prefiero hacerlo yo, ¿no? Así como es algo como muy, muy, muy delicado, que cómo lo va a tocar su papá. Y le dije, no, es que o la baña completa o no la baña. Claro, es como cuando a la hora de bañarnos, la niña se baña con mamá y el niño se baña con papá. No vaya a ser que el niño vaya a verle los senos a la mamá. Claro, o esta corriente que lamentablemente hay grupos que todavía siguen yendo a escuelas y diciendo, no se bañen los hijos con los papás, las mamás, porque se erotizan y por eso viene el incesto.
Eso no es cierto. Sí es cierto que Sigmund Freud hablaba mucho de esta parte de límites con los niños, pero las cosas han evolucionado. Yo les puedo decir que la enorme mayoría de los casos de niños y niñas que han sido abusados sexualmente no necesariamente es porque se bañan con papá y mamá, es porque hay un perfil de agresor sexual, porque entonces estaríamos diciendo que un niño o una niña también está propiciando el abuso sexual, y eso no es cierto. Siempre un niño o una niña hay que informarle, decirle qué se vale y qué no se vale. Entonces sí me parece importante que aprovechemos momentos como esto de bañarse con papá y mamá, con los hermanos, hermanas. Los mismos niños a los 7, 9 años de edad máximo te dicen, yo ya no me quiero bañar contigo. A ver, esto es bien delicado. La diferencia entre bañarte con mamá y papá a estar en la misma cama mientras mamá y papá están teniendo sexo. Así, o aunque no tengan sexo, porque a veces los utilizan como anticonceptivos. Ok, espera un momento porque tenemos que hacer esta pequeña pausa y regresamos para que abundes más en este tema. Es Vicenta Hernández Haddad. Platicábamos que hacemos mal en decir, no, no te puedes bañar con tu papá porque eres niña, ¿no? O no te puedes bañar con tu mamá porque eres niño. Pero ¿y entonces qué pasa cuando los niños comparten la cama con los papás? Y especialmente, ¿qué pasa cuando los papás tienen relaciones, pensando que los niños ya están dormidos, pero tienen relaciones en el mismo cuarto o en la misma cama? Sí, bueno, a este acto de que los niños duerman en la cama con papá y mamá le llaman colecho. Es una palabra que yo escuché hace 7 o 10 años, no la había escuchado en toda mi experiencia ni de trabajo ni personal. Y me doy cuenta que está tomando una fuerza muy grande en muchas familias porque el argumento es que se queden en cama hasta que el niño o la niña tenga la madurez y la confianza para irse a dormir a su recámara. El problema es que les están dando los 9, 11, 12 años de edad y los niños no han superado miedos, temores, fantasías de estas de que va a salir Chucky, no sé cuántos de abajo de la cama, porque en mi terapia está comprobado que el terror más grande que los niños y niñas de esta época tienen es al personaje de Chucky. Yo digo, pues sí, tienen que considerar que hay una etapa en la que los niños no están en edad de ver películas como esta, y entonces se van cobijando en que porque hace frío, porque en este cuarto la cama es más grande, es que allá no hay cortinas, es que tiene miedo, es que como estuvo enfermito, y entonces se llenan de tantos argumentos que no hay un día al año que el niño duerma aparte por esa razón. Françoise Dolto era una psicóloga muy reconocida, francesa, y ella decía que el dormir en la cama con los papás sí perciben tanto por olfato como por oído, como por toda la percepción en general, todo lo que papá y mamá están viviendo en intimidad sexual. Claro. Esta percepción, no importa qué edad tengan los niños, ¿puede tener algún tipo de afectación? Digamos, estimular una sexualidad en una etapa en la que no debería de ser, sí, no sé. Incluso Françoise Dolto hablaba de cómo este movimiento pélvico que hacemos en la relación sexual, pues lógicamente hace el movimiento en el colchón. Sí, bueno, hasta en la cabecera, hay caricaturas que hablan de esto, de cómo hasta la cabecera se mueve. Y entonces que ese movimiento los niños, aunque estén dormidos, lo perciben de tal manera que esto los erotiza. Pero también hay que tomar en cuenta que hay un momento en donde los niños entre los 6 y 9 años de edad en promedio están en la etapa del guácala, así le llamo yo. Si un niño o una niña descubre a papá y a mamá haciendo esto mientras ellos están durmiendo en la misma cama con ellos, se enojan muchísimo porque lo consideran violento, asqueroso, porque lo hacen, si yo estoy aquí. Recuerdo hace muchos años una señora me decía que ellos se habían salido a tener la relación sexual en el sofá, pero porque el niño dormía en la cama de los papás, y entonces se salieron al sofá y el niño se despertó para pasar al baño que estaba cerca de esa estancia y los encontró y que les hizo un escándalo de que qué cochinos eran, y que los papás le dijeron, es que tú estás en nuestra recámara. Y yo digo, ahora resulta que hay que justificar cosas donde uno no asume
su vida de adultos. Hijito, la recámara de papá y mamá es de papá y mamá, no tienen por qué dormir aquí. Que hagan la pijamada un día, que se ponen a comer palomitas y a ver un programa juntos un día, pues eso está rico, yo creo que todos lo hemos vivido. Es más, a la edad que sea, ir y meterte a la cama donde está mamá o papá un ratito y apapacharlos, es rico, pero no vas a dormir con ellos toda la vida. Y esto creo que está sucediendo muy frecuentemente, que los niños descubran la intimidad de la pareja de sus padres, porque no hay este límite entre la intimidad de los grandes y de los chicos. Ok, a ver, entonces nos queda muy, muy claro, papá y mamá, o mamá y su novio, o papá y su novia, Claro. o lo que sea, no deben de tener sexo en el mismo lugar donde están los hijos. Punto. Tiene que ser en su lugar, a puerta Así cerrada, es algo que no Sí. tienen por qué ver los hijos. Ok. Déjame decirte que los mismos niños en primaria dicen, yo me doy cuenta cuando tienen relaciones mis papás. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando ellos van a tenerlas, cierran la puerta. Claro. O sea, ya hay indicadores para los niños y yo digo, bueno, pues que perciban esto, pero no perciben más, ¿sí? Porque también tiene un gran aprendizaje de, pues qué rico que mis papás se desean, se comparten en la intimidad, lo disfrutan, están bien como pareja. Entonces también tiene sus ventajas que perciban ciertos elementos. Ok. Una vez que un niño ve a sus papás o ve esto, ¿qué afectación puede tener? Mira, trabajándose en terapia no va a tener ninguna afectación, o si papá y mamá se sientan, porque a veces dicen, ve tú, le dice el marido a la esposa, ¿no? Les digo, no, no es ve tú, lo van y lo hablan los dos, Claro. lo acompañan a su cuarto, o a lo mejor el niño o la niña vino y se metió a tu cuarto y no pensaste que fuera a invadir tu intimidad, y le dices, mira, esto que pasó es algo normal en una pareja, mañana lo platicamos. Pero van los dos a regresar al niño o a la niña a su cuarto. Y mañana o pasado le dices, mira, lo que tú viste es algo que no debiste de presenciar, no porque sea malo, sino porque no es adecuado que los niños lo vean, ¿sí? Pero pues es algo que las parejas hacemos, lo hacemos porque nos amamos. Ahí el cuestionamiento en muchos, incluso especialistas en sexualidad, dicen, pero Vicenta, no necesariamente es porque se aman. Bueno, yo estoy hablando de un evento en especial, el niño en su casa con sus papás, o la mamá o el papá con la pareja que tengan en la actualidad, y estamos hablando desde una parte de que hay confianza, hay afecto, ya si hay amor más grande o menos grande, eso ya es un asunto de ellos, ¿no? Pero sí hablar de que hay un vínculo, porque uno no lleva a la casa donde están los hijos a la pareja que acabas de conocer. Se supone, porque hay quien sí lo hace y Sí. ha sido descubierto por sus hijos y misma historia, drama Pero y no luego conocer- cómo le dices a tu hijo o a tu hija que no lo haga, ¿no? Claro, sí, entonces sí me parece que hay como ciertos límites, porque además yo me refiero a que no puedes meter a alguien que acabas de conocer, porque si hay niños, tú no sabes esa persona que estás metiendo qué posibilidades tiene de hacer algo que no debieran de ver tus hijos o que pudiera agredir a tus hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, no sé, a lo mejor soy un poco retrógrada en este pensamiento, pero yo creo que uno no le debe de presentar especialmente como mujer, yo creo que uno no le debe de presentar a sus hijos a todos los hombres con los que sale o a todos los novios que tiene. Claro. Pues porque no entienden, se encariñan con uno, luego se encariñan con otro, luego no les cae bien uno y tienen miedo de que ya se va a Claro. casar con este, ¿no? Sí. No, incluso me acaba de pasar con un señor que subió una fotografía con alguien que está saliendo, y entonces una de las hijas por inbox, como decimos, le escribe, ¿quién es esa mujer? Y entonces el señor dice, pues es que no te refieras a ella de esa manera, es una amiga, pero la foto, porque el señor me la enseñó, pues no es como de una amiga nada más. Además, por años han estado divorciados los papás de esta chica y nunca había visto al papá tan unido a alguien
como le está viendo en esta fotografía. Entonces, para la chica fue evidente que esto no es como algo que te encontraste en una plaza. Y entonces resulta que le digo, es que a lo mejor tendrías que haber hablado primero con tu hija de que estabas saliendo con alguien, aunque no se la presentaras, no que lo pusiste evidente, y para ella fue doloroso. Sí, bueno, se comprende perfectamente. Hay mucho que tenemos que aprender y mucho que tenemos que educarnos para poder educar. Pero ya que nos quedamos en esta área, ¿qué sería lo correcto hacer? O sea, vamos a suponer que yo estoy saliendo con alguien y me está gustando, pero todavía ni siquiera estoy pensando ni en andar bien, ni mucho menos en presentarlo. Y mi hija me dice, ma, ¿qué onda? ¿Te gusta ese güey? ¿Qué le digo? Pues si te gusta, pues sí. Yo creo que sí se vale que uno diga, incluso hasta siendo una señora casada, de pronto uno puede decir, fíjate, me gusta tal persona, ¿no? Pero no ocultarlo porque se nos va a notar. Y además hay que mostrar también esta parte con los hijos, con la familia en general, de que uno es capaz de volverse a enamorar. Porque acuérdense que también hay que desmitificar todo esto de que cuando somos de mayor edad ya no tendríamos derecho, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de una amiga de 73 años cuando se volvió a casar después de como 40 años de haber estado casada con una pareja, y yo digo, ¿y por qué no? Claro. Sí, claro, si lo vemos desde este enfoque de es para tener hijos, no, pues a los 73 años no es para tener hijos, es porque quieres un vínculo con quien te sientas en confianza, acompañada o acompañado, con quien puedas compartir cosas que has soñado por muchos años que puedes compartir en esa etapa de la vida. Como dicen algunos, pues porque todavía se me mueve la patita, ¿cómo ves? Claro, claro. Muchísimas gracias, Vicenta. Tenemos mucho que aprender contigo. Gracias. Para poder entonces después enseñar. Muchísimas gracias. Es Vicenta Hernández Jada. Espérate, rápido antes de irnos. Tu consultorio, ¿dónde te localizan? Yo estoy en la colonia Xotepingo, en Coyoacán, y mi página es www.talleresdesexualidad.com. Muchísimas gracias. Y además de talleres, evidentemente, una consulta. Gracias, Vicenta. Continuamos.